Bendiciones, hermanos en Cristo, en este día saludándoles, dándole las gracias a nuestro Señor porque nos permite usar estos medios para poder llegar hasta sus hogares, y no a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria al Señor Jesucristo, el único digno de alabanza, de gloria. Él adoramos en este día al Dios Todopoderoso. En este día le quiero compartir en el Nuevo Testamento, en San Juan 8, que dice 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Mira, hermano, el Señor Jesucristo, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él hablando, diciéndonos que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor ahí hablándole a los judíos, ellos, los que habían creído, ellos estaban ahí, Él diciéndole que la verdad, si conoceres la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el único que puede liberarnos. Y el Señor aquí hablándole a los judíos, ellos dijeron: linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices que si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Pero el Señor no estaba hablando de una esclavitud literal, de algo que ellos eran esclavos de alguien, que tenían un amo, sino que ellos eran esclavos del pecado. Ellos eran esclavos en la esclavitud, en lo espiritual, que ellos estaban en esclavitud de pecado, que ellos no eran libres porque ellos estaban en pecado haciendo las cosas, y por eso ellos no entendían esto. Pero el Señor les dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando el Señor Jesucristo viene a nuestras vidas, el Señor nos rescata de la muerte, de la esclavitud, de donde estábamos en el mundo, en Egipto, y el Señor nos libera de ese lugar. El Señor nos rescata y el Señor nos hace libres de estar en servidumbre del pecado. Y eso es a lo que el Señor se refería, porque cuando el Señor viene a su vida, el Señor lo libera de las cadenas que lo tenían oprimido en el pecado, en el mundo, en Egipto. Cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, el Señor nos rescata de esas cadenas de esclavitud que estábamos en el pecado, en vicios, en tantas cosas. Éramos esclavos del pecado, caíamos nuevamente a los deseos en este mundo, y estábamos ahí en un vicio cayendo y cayendo, dando vueltas en lo mismo, siendo esclavos del pecado. Pero cuando el Señor nos rescata, así como Él liberó al pueblo de Egipto, que lo sacó en el Éxodo, los liberó de la esclavitud de Faraón, así el Señor nos ha liberado de las garras del enemigo, de las garras que nos tenía Satanás en el pecado, en esa esclavitud. Y el Señor nos ha liberado de allá y nos ha hecho libres. El Señor nos ha liberado del pecado, de esa esclavitud en el que estábamos. El Señor nos ha liberado y nos ha hecho libres. Ahora que estamos en los caminos del Señor, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo, ya no practicamos las cosas del mundo. Y aunque no somos perfectos y cometemos faltas, pero ya no caemos en esa esclavitud de pecado que estábamos ahí dando vueltas como ese ratoncito que está dando ahí vueltas ahí en lo mismo y no sale de nada. Sino cuando el Señor nos ha sacado, Él nos ha sacado de ahí donde estábamos, ahí en lo mismo, y el Señor nos ha liberado. Eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque el Señor Jesucristo nos ha liberado de las cadenas del pecado, y eso es a lo que el Señor se refería, que ya no vamos a estar más en esclavitud de pecado, que aunque usted y yo cometamos
faltas y no somos perfectos. Estamos en un proceso de santificación. Nosotros ya no somos esclavos del pecado. O sea que ya no estamos atados a eso, a ese pecado. Ya no estamos ahí con esa cadena, a ese pecado, sino que ahora el Señor nos ha hecho libres, que nos ha dado el poder, el dominio propio para no estar cayendo más y estar sometidos al pecado. El Señor por medio de su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo les decía, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres no para tener una libertad o un libertinaje de hacer lo que queramos, sino el Señor nos ha hecho libres de que ya no estamos atados al pecado, que ahora nosotros, el Señor ha puesto de su Espíritu y nos ha dado el dominio propio para ya no estar sometidos al pecado. Por eso el Señor nos dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es algo establecido, una verdad, porque cuando usted ya ha venido a los caminos del Señor, ya no puede estar pensando de que usted está, que usted está atado, que usted está ligado, que es negar la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya lo hizo todo. Él nos ha liberado. Ya no tenemos que estar nosotros pensando de que estamos otra vez en el pasado. El Señor ya nos hizo libres, ya nos ha liberado del pecado, que ya no tenemos que pensar de esa manera, de que todavía estamos atados, que estamos ligados, que estamos todavía con ataduras. Cuando el Señor nos ha hecho libres, nos ha hecho libres. Y eso es una verdad, porque el Señor lo hizo completamente en la cruz, que su obra fue perfecta y Él nos ha liberado de todo. Por eso el Señor nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero otra cosa es que yo o usted en ya los caminos del Señor nos queramos volver nuevamente a ser siervos del pecado. Esa es otra cosa, porque el Señor ya hizo la obra completa, ya la hizo perfecta. Pero la otra cosa es que si usted y yo queremos volvernos a ser esclavos del pecado del mundo. Esa es otra cosa. Por eso dice Romanos 6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedeceros, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice aquí Pablo, que pues nosotros pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. De ninguna manera tenemos que tomar esa libertinaje de sentirnos que ahora porque estamos en el Señor podemos hacer cualquier cosa. No, sino Él nos decía, ahora que ya han sido libres, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, no se vuelvan otra vez a donde estaban atados al pecado. Por eso dice, pero gracias a Dios, damos a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ahora habíamos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuimos entregados. Y, o sea que cuando nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos obedecido a la palabra de Dios para nosotros ya no estar más en esclavitud. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas? O sea, cuando nosotros estábamos allá en el mundo, éramos que el Señor no había venido a nuestras vidas, éramos libres de hacer, porque no teníamos conocimiento de Dios, pero no había ningún fruto, ¿no? Estábamos mal, pero ahora que hemos obedecido, hemos sido libertados del pecado, hemos sido siervos de Dios,
y tenemos por vuestro fruto la santificación como fin de la vida eterna. Fíjese que cuando nosotros antes estábamos, no teníamos conocimiento, pero ahora que conocemos nosotros, ahora dice nosotros hemos sido siervos de Dios, y un siervo se somete a su amo, y es como usted y yo tenemos que estar sometidos a Dios, a su voluntad, y no estar más en el yugo de esclavitud, en el pecado, en la forma en que estábamos antes, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, hoy que tú has venido a los caminos del Señor, atesora esa salvación que el Señor te ha dado. No menosprecies la salvación, que el Señor te ha hecho libre de las cadenas del pecado, y no vuelvas más a donde estabas, al pecado, porque el Señor te ha hecho libre para que seas someterte a Él, para que seas su siervo y que le sigas y que te sometas a sus preceptos, a su voluntad, a sus estatutos. No seamos más en el yugo de esclavitud en el que estábamos y nos volvamos nuevamente a Egipto, así como el pueblo de Israel, que ellos anhelaban volverse a Egipto. Si el Señor te ha hecho libre, el Señor te ha hecho libre para que tú te sometas a Él y tú le sigas a Él y tú te pongas en sus caminos siempre. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor te bendiga, hermano, y bendiciones. Amén.